Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo Señor, que se abran nuestros oídos, que se abran nuestros ojos para poder entender tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por darme la oportunidad una vez más de este púlpito, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Venimos poniendo delante de ti la palabra, Señor, para que nos pueda edificar, para que poder ser enseñados, para poder ser instruidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle unas palmas a nuestro Señor por su bendito amor que nos da la oportunidad de estar acá en la casa. Y fíjense que quiero iniciar con Isaías 43:8. Mire, aquí estamos nosotros viendo cómo hay una llamada de atención de parte del Señor y hace una como instrucción, como una orden. Dice: hagan venir a mi pueblo que tiene ojos pero está ciego. Mire qué tremendo. O sea, la verdad es que aquí, o sea, es temible, que tiene oídos pero está sordo. Entonces todo lo que quedó en la palabra pues es una enseñanza para nosotros. Y entonces nosotros recordémonos que tenemos que seguir instruyéndonos, tenemos que seguir aprendiendo. Y esta es una llamada de atención al Señor, porque versículos antes hay promesas que le está dando al pueblo de Israel. Hay promesas, pero de repente hace un giro, ¿verdad? O sea, está bendiciendo el Señor y pues a todos pues recibimos las bendiciones, pero también a veces es necesario recibir el consejo, la exhortación, si es que estamos haciendo algo malo. Es necesario que yo me pare acá y en base también a la unción de la palabra apostólica. Porque ahora, digamos, ¿por qué decidí dar este tema? Pues estábamos preparando otro tema, pero ayer fue el estudio de pastores, y en el estudio de pastores el apóstol mencionó que era necesario. Él no nos dice tienen que predicar esto en ningún momento, pero ayer dio una instrucción y yo la agarré. Dije, bueno, si el Padre, ¿verdad?, está dando esa instrucción por medio de su siervo, el apóstol, entonces tenemos que ponerle atención. Entonces creo yo que es importante, porque siempre debemos de cuidarnos de los peligros que puedan haber. Ahora, si regresamos nosotros a Deuteronomio 5:1, mire cómo dice Moisés. Moisés, figura de un apóstol, convocó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel. En la mayoría de versiones dice: oye, oh Israel. Pero lo que hemos aprendido es que es diferente solo oír a escuchar. Porque a veces nosotros podemos oír, o sea, podemos estar, algunos de ustedes acá me puede estar oyendo, pero tal vez su mente no está acá, solo su cuerpo. O a veces cuando nos exponemos a la palabra, o sea, venimos con una preocupación, venimos con alguna situación y sí oímos, pero no ponemos atención. Es como, por ejemplo, miren, yo me recuerdo que cuando estábamos allá en Guatemala, íbamos a las prédicas, ¿verdad? O sea, íbamos a los cultos, pero después volvíamos a escuchar una enseñanza, volvíamos a escuchar la prédica y nosotros habíamos estado presentes. Incluso tal vez ese culto nos habían dado la oportunidad de sentarnos en la primera fila. Y cuando yo volvía a escuchar la enseñanza, decía: ¿y a qué horas dijo eso el apóstol? Porque estaba ahí, pero lo estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Porque a veces uno es muy fácil de perder la atención. Por eso es que nosotros tratamos de dar un tiempo. ¿Para qué? Para captar toda la atención.
porque más de una hora es difícil que uno le ponga atención a todo el mensaje. Entonces aquí hay una instrucción, podemos decir una instrucción apostólica, porque Moisés es figura de un apóstol y le dice: escucha, Israel, los preceptos y las normas que hoy hago resonar en tus oídos. O sea, ¿por qué le hace énfasis y dice resonar en tus oídos? Apréndelos y cuida de ponerlos por obra. O sea, eran instrucciones que Moisés le daba al pueblo, pero generaciones después pasó algo, no se transmitió la instrucción. Generaciones después el Señor les dice: hagan venir a mi pueblo. ¿Saben qué? Traigan al pueblo. Traigan al pueblo porque no están bien. Tienen ojos y no están viendo. Tienen oídos y están sordos. No le estaban poniendo atención a la palabra. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de no acomodarnos, porque es muy fácil acomodarnos. Es muy fácil decir: el tema de la salvación ya me lo sé. El tema del bautismo ya me lo sé. Y a veces podemos acomodarnos, y tal vez Dios ahí nos está dando más revelación, pero estamos sordos. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, bueno, el tema que quiero darles hoy o compartir con ustedes es: escucha, Israel, porque nosotros somos el Israel espiritual. Escucha, Israel. Ahora, analicemos qué puede causar la sordera bíblicamente, espiritualmente. ¿Por qué es importante el oído? Porque fue uno de los sentidos por medio del cual la serpiente sedujo a Eva. Entonces, por medio del oído tenemos que ponerle mucha atención. No sé si a usted alguna vez le ha dado alguna infección de oído, o a veces uno puede tener vértigo, o sea, se puede perder el equilibrio, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad en el oído, y sobre todo cuando uno no escucha, es feo, porque uno no entiende bien lo que le están diciendo, cuál es el mensaje. Algunos se hacen los que no oyen, ¿verdad? Eso es aparte. Pero entonces, ¿qué es lo que causa la sordera? Recuérdense que estamos hablando espiritualmente. Entonces Dios hoy nos quiere hablar y nos quiere destapar los oídos, porque puede ser también que estemos sordos porque haya un tapón ahí. A veces hay personas que producen mucho cerumen y se vuelve un tapón. ¿Y qué hay que echar? Aceite, ¿verdad? Que es figura de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que eso se despegue y salga. Incluso a veces, no sé si es cierto o es mentira, ¿verdad? Pero dicen que a veces hasta han encontrado arañitas en gente que tiene algo ahí en su oído y tiene un zumbido, no oye bien. Entonces, por eso es importante entonces poner atención. O sea, la instrucción es: oye, escucha, ¿verdad? Poner atención. Entonces yo puse la versión que dice escucha, porque según yo es poner más atención al mensaje que a uno le están dando. Pero entonces ahora, ¿por qué puede estar uno sordo espiritualmente? Entonces le puse acá, mire, ¿qué puede causar la sordera? Según la Biblia, el veneno de la serpiente. Su veneno es veneno de serpientes y cabeza de un cruel áspid sordo. Y mire esta versión, este salmo. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, porque entonces la serpiente, la mordedura de una serpiente puede causar sordera espiritual, según estos versículos que acabamos de ver.
Entonces la pregunta es, ¿será que nos ha mordido la serpiente? ¿Y dónde se encuentra la serpiente? ¿Se recuerdan? ¿Alguien me pueda decir? Junto al camino. Junto al camino está la serpiente, ajá. Entonces por eso es delicado, amados hermanos, de no confiarnos. No podemos confiarnos. Recuérdense que ahorita a nosotros se cerró un ciclo y se abrió otro ciclo de bendición. Entonces se sobreentiende que ahora entonces nosotros como una casa local, como Iglesia de Cristo Judá, nos abrieron portales dimensionales de bendición. Se nos declaró puertas abiertas, se nos declaró cielos abiertos por medio de la palabra que el Señor nos dio la semana pasada. Entonces ahora debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque el enemigo también es astuto. Porque el enemigo también se va a querer presentar. Entonces si no nos mantenemos firmes, puede ser que en cualquier momento podamos dar un pasito a un lado y en lugar de ir por el camino que es Cristo, vamos a andar junto al camino. Y junto al camino está la serpiente, la cual puede crear sordera. Y entonces si nos crea sordera, ya no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y esto es temible, porque yo quiero seguir escuchando la voz de Dios. Yo quiero que el Señor me guíe en la toma de mis decisiones, en lo que Él quiere que yo haga. Porque miren, amados, cada uno de ustedes vino predestinado y preordenado. Esos temas ya los vamos a ver en los módulos de doctrina. Cada uno de ustedes vino predestinado para hacer algo y vino con una preordenación para ejecutar cosas. La pregunta es que si no estamos con el oído atento, entonces no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces la pregunta es, hasta ahorita, ¿será que hemos acertado en el 100% de lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Será que estoy cazando cabal con el plan que me enviaron a esta tierra? ¿O será que no he escuchado bien? No he escuchado bien las instrucciones o lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es muy importante. Y es que esto, amados, esto es bien tremendo según lo que vamos a ver en la Biblia, porque miren lo que le pasó a este sumo sacerdote. No era cualquier persona, era alguien que había sido delegado de Dios, que estaba a cargo del pueblo de Israel. Cuando llegó, he aquí que Elí, mire, estaba sentado en su asiento. Mire, era un ministro. ¿Dónde dice que estaba sentado? Junto al camino. Esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue anunciado en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Aquí había un problema. Pero mire pues, mire este hombre de Dios. Era un hombre que había sido elegido por Dios. Era de la familia sacerdotal. Lo que estaba programado para ellos, para él, era que él y sus generaciones siguieran sirviendo en el templo. Estaban consagrados para Dios. Pero ¿qué le pasó? Estaba sentado. Entonces, aquí podemos sacar algunos pensamientos. Ya no estaba sirviendo, estaba sentado. Tal vez sí ejercía su función, pero ya no servía con amor al Señor. El otro problema es que estaba junto al camino. Entonces, como estaba junto al camino, según la palabra y las bases bíblicas que tenemos, ya lo había mordido la serpiente.
Ahora, mire, lo tremendo aquí es que aquí estamos en 1 Samuel 4:14, 4:13. Ahora, pastor, ¿de dónde se saca usted esa su pensada? Porque si retrocedemos a un capítulo antes, él ya no oía la voz de Dios. Porque dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. O sea, Samuelito sí tenía el oído fino, porque él oía una voz. Él estaba oyendo la voz del Señor, pero Elí, el sacerdote, ya no la estaba escuchando. Entonces mire, Samuelito sí escuchaba. Dios hablaba, o sea, estaban los dos. Ahí estaban los dos, pero solo uno escuchaba la voz de Dios. Elí ya no la escuchaba. Entonces eso es tremendo, ¿va? Ahora traigámoslo acá, amados. Porque tal vez ustedes dirán, pero él era el sumo sacerdote, o era en aquellos tiempos. En la Biblia dice que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en reyes y sacerdotes. O sea que cada uno de los que estamos acá tenemos un sacerdocio. Amén. O sea, somos reyes y sacerdotes según la Biblia. Entonces tú como sacerdote, aquí estoy hablando hombres y mujeres, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios cuando te despierta en la madrugada y te dice, levántate a orar? O tal vez te ha dado un sueño y lo tienes presente y sería el momento de levantarte y decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? No entiendo, o me diste un versículo o me diste un mensaje. O tal vez los discipuladores que están acá, muy atentos al oído, a la voz de Dios, para saber cómo entregar el discipulado y qué parte es la que hay que ministrar. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos, porque esta es una enseñanza para nosotros. Entonces miren lo que le pasó a Elí. Estaba junto al camino, ya no estaba en el camino, estaba sentado. O sea, aquí podemos decir que se refiere a personas que ya no están sirviendo en la iglesia, pero tal vez sí están sirviendo, pero su corazón ya está lejos. O sea, ya se volvió una buena costumbre ir a servir. Ya se volvió una buena costumbre poner las sillas. Ya se volvió una buena costumbre hacer el talento, pero su corazón ya no tiene aquel deseo ferviente de saber que lo que está haciendo es para su Señor, sino que dice, bueno, voy a ir pues, o sea, pues voy a cumplir, voy a irlo. Y no que lo haga de mala gana, no, pero ya no está aquel amor. Y fíjense que eso es bien tremendo, amados, porque a veces uno se puede ir acostumbrando en el servicio. Yo me recuerdo muy bien cuando a mí me dieron la primera oportunidad de servir en la iglesia. Y lo que nos dijeron fue, nosotros nos reuníamos en gimnasios y nos dijeron que nos iban a dar la oportunidad de limpiar todas las butacas. Y yo me recuerdo muy bien cómo yo lloraba ahí porque me sentía indigno. Y ahora me estoy recordando, ahorita que les estoy hablando esto, me estoy recordando, porque también yo tengo que, pues la espada tiene que cortar para acá, ¿verdad? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo fue hace un año? ¿Cómo estoy ahora? Pero la pregunta también es para ustedes, ¿cómo estamos sirviendo? Pero es porque él ya no escuchaba. En cambio, Samuel sí estaba escuchando, estaba atento. Pero mire lo que dice acá. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel,
la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Entonces lo tremendo es que no solo Elí ya no tenía el oído fino, sino que el pueblo también. Porque ¿por qué le dice a Samuel, mira, lo que voy a hacer les va a retumbar los oídos a todo el pueblo? Ahí se van a dar cuenta, porque ya no estaban escuchando la voz de Dios. O sea, había una sordera espiritual. Y si hablamos de los hijos de Elí, menos aún, porque dice que menospreciaban las ofrendas que llevaba el pueblo de Dios. Entonces, por eso es la importancia, porque ahí llegó la destrucción, perdieron el arca, perdieron la presencia del Señor. Y entonces, ¿ahí para qué? ¿Ahí para qué reunirse? Era lo que hemos platicado, ¿verdad? Que debemos nosotros de tener mucho cuidado en no, que el Señor nos guarde, amados, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, que el Señor abra nuestros oídos para estar atentos a lo que Él quiere que hagamos. Claro, en un orden del servicio, en un orden del culto, pero lo que siempre hemos repetido y siempre lo vamos a repetir, que no volvamos nosotros nuestra reunión una reunión más, un culto más, ¿verdad? Un miércoles más, un viernes más, un domingo más, no, sino que Dios en su misericordia nos está dando muchas promesas. Entonces, que estemos atentos a cómo Él quiere que vayamos. Y por eso les digo yo, la importancia también de que ustedes puedan orar por nosotros, amados. Nosotros necesitamos las oraciones. O sea, nosotros las necesitamos. Porque miren aquí, Elí, ¿en qué momento él se acomodó? Tal vez empezó a ver que todo salía bien, ¿verdad? Tal vez vio que empezaron a haber más discipulados, empezaron a venir más hermanos, empezó a fluir la profecía. Y entonces dijo, bueno, ahí estamos, ya está la labor hecha. No, nosotros tenemos que saber de que la obra es de Dios, no es de nosotros los hombres, no es por nuestras fuerzas, es por la misericordia de Dios. Entonces necesitamos que ustedes oren por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos firmes en el camino y no nos desviemos, porque hay una responsabilidad. Porque miren, entonces el pueblo también ya no escuchaba, porque dice, voy a hacer algo, le dice el Señor a Samuelito, al profeta Samuel, ¿verdad? Que va a hacer que retumben los oídos del pueblo, para que aprendan. Ahora, yo también puse aquí, mire la actitud de Elí, porque él empezó a decir, cuéntame qué te dijo el Señor. Y según yo puedo ver el contexto, pasaron varios años para que sucedieran estos eventos. Entonces Elí estaba jovencito siendo ministrado en la casa del Señor, siendo equipado. Y entonces Elí le decía, ¿qué te dijo el Señor? Y él le contó, le da la sentencia. Pero mire lo que dice, y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Yo pienso que esa es una mala actitud. ¿Qué piensan ustedes? Que el Señor les manda a decir que va a venir un castigo, que les va a quitar el sacerdocio a él y a sus generaciones. ¿Será que Elí no tendría que haber dicho, Padre Santo, me equivoqué, metí las extremidades, y clamar misericordia? Pero mire la actitud de Elí. Él es Dios, Él es el Señor,
que haga lo que bien le parezca. Para mí es una actitud de soberbia. En lugar de decir, me equivoqué, ayúdame Señor, ten misericordia de mí, me arrepiento, tuve una mala actitud. Y a veces esa actitud se puede reflejar en nosotros. Cuando una autoridad tal vez nos llama la atención, y tal vez podemos decir, como él es el pastor, que haga lo que quiera, pues ahí. Él es el encargado del grupo, hay que haga lo que quiera, pues. No, nosotros tenemos que tener una actitud de reconocer, ¿verdad? Reconocer y decir, si fallamos, reconocerlo. Y si no fallamos y es una injusticia, ¿qué hacemos? ¿Respondemos o nos quedamos callados? ¿Qué sería lo mejor? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Cuando a uno le llaman la atención injustamente, cuesta, ¿verdad? Cuesta. Porque uno por dentro quisiera a veces responder, ¿va? Y decir, no, el pastor está equivocado. No, la pastora está equivocada. Y a veces cuesta, pero eso trae bendición. Eso trae bendición reconocer. Y también de parte de la autoridad, también reconocer cuando uno se ha equivocado. Es en ambas vías. A veces se cometen injusticias, pero esta actitud de él no fue buena. No fue lo mejor. Bueno, entonces hagamos aquí un corte. ¿Y cuál sería la solución entonces contra una mordedura o contra que el enemigo nos quiere tener? ¿Se acuerdan? Aquí hay las características del tejón, ¿verdad? Poder tener esa capacidad de sacarse el veneno. Pero cuando nosotros miramos al apóstol Pablo, dice, Pablo sin embargo sacudiendo la mano, arrojó el animal, o sea la víbora, la serpiente, al fuego. Entonces una forma en que nosotros podemos sacudirnos al enemigo, sacudirnos la serpiente, sacudirnos la víbora, es con el fuego del Espíritu Santo. Llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Porque si nos dejamos morder, puede venir la sordera y ya no escuchar la voz de Dios. Si nos dejamos morder por ir junto al camino, dejamos entonces de escuchar la voz de Dios, como le pasó a Elí. Amén. No sé si me di a entender hasta ahí, amados. ¿Sí? Amén. Qué bueno. Ahora, ¿cuáles hay consecuencias de no oír? ¿Cuáles son las consecuencias de no oír? De estar sordos, de no poner atención, hablando espiritualmente, de no escuchar. Salmo 81:12. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que no anduvieran en sus propias intrigas. Ahora, ¿por qué los entregó a la dureza de su corazón? Por no escuchar. O si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Cuando miramos el contexto, entonces es que cuando uno no escucha, entonces el corazón se vuelve duro. Y volver entonces a trabajar la dureza de corazón. Entonces fíjense que yo lo que empecé a ver aquí entonces es que esto es lo que a veces pasa con algunos hermanos nuestros, que tal vez estuvieron sentados en la primera fila, escuchando la palabra,
Pero en un momento ya no le pusieron atención. O en un momento se apartaron. En un momento ya no quisieron escuchar. Y entonces vino la dureza de corazón. Y por eso es que a veces nosotros decimos, pero si el hermano estaba ahí en primera fila. Y eso, amados, no es solo acá. Eso yo lo he escuchado las historias de nuestro apóstol Sergio, que él miraba cómo sus consiervos se sentaban en primera fila cuando el apóstol Otoniel los ministraba y entregaba la palabra. Y ahí estaban hasta adelante. Y dice mi apóstol que los hermanos le decían al doctor Otoniel: amén, papito, sí, papito. Y cuando él partió, fueron los primeros que empezaron a decir: no, eso del velo, no, eso no es cierto. Entonces, ¿en qué momento se endureció su corazón? ¿En qué momento? Porque dejaron de escuchar. Porque vino la serpiente, los mordió y vino la sordera espiritual. Entonces, por eso es la importancia, amados, de que nosotros podamos hacer que la palabra pueda descender a nuestro corazón. Eso es importante. Es mejor agarrar un rema de un versículo y que se nos haga vida y no aprendernos 20 versículos de memoria. Es mejor agarrar un versículo y con ese versículo nosotros nos deleitemos y lo repasemos. Y tal vez digamos, voy a leerlo en varias versiones, pero que se nos haga ese rema en nosotros, ese cambio de vida en nosotros. Porque ustedes son testigos. Hemos hablado con hermanos y hay hermanos que saben mucha Biblia, ¿verdad? Y nos dicen: sí, es que así como está la Biblia. Sí, hermano, pero tienes que volver. Sí, porque la Biblia dice que regrese el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí le saca, o sea, saben mucha Biblia. Pero ¿por qué no regresan? Porque se endureció su corazón. Entonces ahora, pues claro, eso no quiere decir que ellos no tengan oportunidad. No estoy diciendo eso. Seguimos orando por ellos, ¿verdad? Que el Señor los traiga. Pero entonces ya tienen que ser procesados de otra manera. Entonces por eso nosotros no debemos de permitir que nuestro corazón se endurezca. No. Pero es consecuencia de no escuchar la palabra de Dios. Mire, también dice: si Israel anduviera en mis caminos. Entonces, mire qué tremendo, porque aquí mismo nos da una promesa. Si Israel escucha, si Israel me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en mis estatutos, yo me voy a encargar de sus enemigos, ¿verdad? Mire qué tremendo, ¿va? Yo quiero eso. Yo quiero que él se encargue de mis enemigos, ¿verdad? Que Él se encargue de mis enemigos. Y volvería mi mano contra sus adversarios. Pero ¿qué pide? Que escuchemos. ¿Qué pide? Que andemos. Ahora, cuando hablamos de enemigos, no nos estamos refiriendo únicamente a tal vez una persona que quiera hacernos daño, sino se está refiriendo a los enemigos internos que tenemos, con los cuales tenemos una lucha y que hemos hablado muchas veces de ellos, cosas que solo cada uno de nosotros conoce, contra qué batallamos cada uno. Yo conozco mis enemigos, algunos, tal vez, algunos que sutilmente a veces nos quitan el tiempo, ¿verdad? Las redes sociales. Yo le he estado clamando a Dios de que me ayude a ya no estar tanto tiempo en las redes sociales. Y le he estado clamando.
Pero entonces lo último que decidí mejor fue desinstalar las aplicaciones, ¿verdad? Porque me di cuenta que me iba 5 minutos se convertían en 10 minutos. Entonces me di cuenta que no podía, que era mejor cortarlo de una vez. Pero ese es mi enemigo, era mi enemigo. Y todavía está ahí la batalla, ¿verdad? Pero ¿y cuáles son? Y aparte otros enemigos. Pero ¿qué enemigos tienes tú? Entonces dice el Señor, ahí está la promesa, que si oímos su voz, que si estamos atentos a lo que Él nos dice, Él se va a encargar y nos va a dar la fuerza para que podamos subyugar esos enemigos. Y ahí hay una gama de cosas, ¿verdad?, que entrarían: rencor, envidia, venganza, porque a veces nosotros queremos vengarnos porque alguien nos hizo algo, porque todavía salta eso, ¿verdad? Todavía salta aquello de estar sonando el claxon, ¿verdad? ¿Verdad? Te lo digo porque a mí me pasa, ¿verdad? Por eso es que no he querido tener coche aquí. Sí. No, son mentiras. Todavía ya el Señor nos va a abrir la puerta. Primero Dios, estamos orando. Pero, ¿verdad? Porque rápido, ¿verdad? La ley de los miembros, ¿va?, que hace que rápido uno esté sonando el claxon, ¿verdad? Pero así otras cosas, así otras cositas. Pero entonces el Señor quiere que escuchemos, amados. Él quiere sanarnos hoy, ¿verdad? Porque tal vez sí le escuchamos, pero tal vez no desciframos bien el mensaje. O sea, tal vez sí entendemos, Dios me está hablando. Sí, Dios quiere que haga, pero no desciframos bien, o sea, no nos llega completo el mensaje claro. Entonces hoy Dios quiere sanarnos, ¿verdad? De toda sordera, o si hay algún tapón ahí, o si nos mordió la serpiente. Es que la serpiente es bien astuta. Mire Jeremías 25:3. Desde el año 13, les resalté ahí porque esas palabras son claves. En la Biblia entendemos que cuando habla de números 13 es rebelión. Cuando miramos libros de la Biblia que tienen capítulos 13, en los capítulos 13 siempre habla de rebelión. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Por eso también me llamó la atención, porque esto pues se aplica a toda la iglesia del Señor, a toda la novia del Señor. Pero como nosotros no se, parte de nuestra genética, o mejor dicho, nuestra genética es Judá, me llama la atención. Rey de Judá hasta hoy. En estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Mire, 23 años. ¿Quiénes tienen aquí menos de 23 años? ¿Y más de 23 años? ¿Y el doble de 23? Sí, ya. 23 años y no habían escuchado, mire. Entonces quiere decir que a veces el corazón nuestro se pone duro, no quiere escuchar, se pone duro. Jeremías les está hablando, mire, 23 años hablando y no habían querido escuchar, pero no habéis escuchado. Y luego dice, y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos. O sea, no solo uno, todos sus siervos. Y no cualquier siervo, los profetas. O sea, enviaba ministros primarios, profetas, a hablarles, pero no escuchaban. Pero no escuchasteis, ni inclinasteis
apartéis vuestro oído para oír. Entonces, la situación es que si uno no escucha, no tiene la capacidad de inclinarse. Inclinarse significa humillarse. ¿Verdad? Porque uno se inclina, se doblega. Entonces, si uno no escucha, no se puede inclinar. Y si uno no se puede inclinar, según este versículo, no aprende prudencia. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia. Entonces, ¿qué es prudencia? Busquemos ahí en internet qué significado nos dan los diccionarios, qué es prudencia. Y también tenemos que ver la Biblia, ¿verdad? O sea, un prudente analiza los riesgos de una acción. ¿Ah? Y dice, esta calle está muy oscura. El camino es más corto, pero es oscuro. En cambio, el otro está todo iluminado, es más largo, pero está iluminado. Entonces voy a ser prudente. Me voy a ir por el camino iluminado. O sea, examina el riesgo. Entonces en la Biblia habla mucho de la prudencia. Lo hemos estudiado también. Pero entonces si yo tengo sordera, si tengo problemas en mi oído, no lo voy a poder inclinar. Si no me puedo inclinar, según esto, no voy a poder aprender prudencia. Entonces por eso es que muchos son imprudentes, porque no oyen, no escuchan, no ponen atención. Entonces, ¿será que nosotros hemos tenido consecuencias de actos imprudentes que hemos hecho? ¿Va que sí? Han habido consecuencias, porque no hemos escuchado el consejo, no hemos escuchado la instrucción. Entonces no podemos ser prudentes. O sea, que aquí se abre otro panorama. Se abre un panorama que esto ha de ser muy profundo. Esto de escuchar ha de ser muy profundo. Ha de ser saber cuánta riqueza tenemos ahí que tendríamos que explorar, de cuántos beneficios hay de poder escuchar bien. Cuántos beneficios habrán de poder poner atención a la palabra, ¿verdad? De cuántas cosas nos hemos equivocado por ser imprudentes, por decir cosas y no era el momento adecuado, o hacer cosas y no era el momento adecuado. Fuimos imprudentes. Pero también mire lo que dice Proverbios 22:17: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Quiénes son los sabios en este tiempo? Los apóstoles, la doctrina apostólica. Entonces tenemos que tener el oído sano, escuchar bien, que no haya sordera, para inclinar nuestro oído a la doctrina apostólica. Y en esto pues también quiero aprovechar, amados, a que cuando ustedes puedan, escuchen al apóstol Sergio. Escúchenlo. Nosotros no prohibimos, porque ahí unos hermanos nos acaban de comentar que en algunas iglesias les están prohibiendo que escuchen al apóstol Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué les están prohibiendo? ¿Cuál será la causa? Saber, va. Pero nosotros, para mí, mejor que escuchen. Pues yo sé que ustedes escuchan la palabra que se entrega acá, pero también puedan escuchar a nuestra cabeza apostólica, porque hay mucha sabiduría también. Y aplica tu corazón a mi conocimiento.
Vamos a avanzar un poquito. Yo puse acá como un subtítulo en esta diapositiva: el estar sordo impide hablar, ¿verdad? Porque un sordo mudo, ¿verdad? Un sordo mudo, como no puede escuchar, no puede hablar. Ellos le trajeron a uno que estaba sordo y como consecuencia de esto, pues entiendo que tenía impedimento en su habla. Y ellos le rogaban que pusiera su mano sobre él. Entonces, ¿qué enseñanza entendemos acá? Que alguien que tiene sordera no puede predicar. No puede transmitir el mensaje. Por eso debemos de nosotros estar sanos en nuestros oídos. ¿Para qué? Para poder predicar. Y ellos le rogaban pusiera su mano. ¿Cinco qué? Ministerios. El Señor Jesús, ¿verdad? En la función de los 5 ministerios. Porque Él es el megapóstol, el profeta de profetas, el maestro de maestros, ¿verdad? El evangelista, el pastor, el megapoimén. Entonces Él iba haciendo milagros. Entonces, en el entendido de que sabemos que Él está acá, porque eso se nos dice la Biblia, eso lo dice la palabra, pero se nos ha hecho más rema a nosotros, ¿verdad? Ha aumentado nuestra fe que Él está acá. Entonces Él quiere hoy hacer milagros en nosotros. Y hoy uno de esos milagros es que tengamos nuestro oído fino, que podamos escuchar bien la voz de Dios. Yo anhelo eso. Y yo digamos, algunos hermanos han contado que han escuchado audible la voz de Dios. Yo no sé si ustedes la han escuchado. Es una gran bendición, ¿verdad? Samuel. Ahora, ¿cómo será eso? Audible. Que sea audible. Eso debe ser bien tremendo, amados, ¿verdad? Uno tiene el sentir, uno sabe cuando Dios le habla a su corazón, a su espíritu, ¿verdad? Pero audible, yo no he tenido esa bendición. Pero hoy vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que podamos escucharlo audible. ¿Cómo será eso? Va a ser tremendo, ¿verdad? Yo lo anhelo. Y con esto termino. Hoy hay sanidad en los oídos. Y estaban asombrados sin medida diciendo: Él ha hecho todas las cosas. Y esta versión pone todas las cosas buenas, creo que significa esa palabra. Él hace a ambos, al sordo oír y al mudo hablar. Entonces hay un orden. Primero acá, para que después se manifieste acá. Y qué tremendo, ¿verdad? Entonces que hoy nuestros oídos puedan estar bien finitos. Porque también a veces conforme la edad, o a veces también nosotros nos hemos lastimado, ¿verdad? Porque por ejemplo a veces sin conocimiento uno introduce objetos en su oído y se pudo haber lastimado. O al estar expuesto a sonidos muy fuertes puede hacer que se ha ido perdiendo la audición. Eso en lo literal. Entonces también puede haber sanidad en lo literal, pero también en lo espiritual. Que de alguna manera el enemigo haya mordido de alguna forma y hay algún tipo de sordera espiritual, que no entra el mensaje, no llega el mensaje por alguna razón, o no llega el mensaje claro. Nos exponemos a la palabra y no escuchamos bien, no entendemos bien el mensaje. Entonces que hoy pueda venir esa sanidad para que el paso también sea que podamos hablar, ¿verdad? Que pueda haber sanidad en el hablar. Y así podemos hacer la obra de Dios y estar atentos. Y qué bonito, ¿verdad?
Que en el nombre de Jesús a partir de ahora podamos tener esas experiencias de que, Señor, poder escuchar la voz de Dios. Qué lindo sería, ¿verdad? Sería algo maravilloso. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo porque el Señor nos manda la palabra. Solo tenemos que creer ahora y pedirle a Dios que si hay algún tipo de afectación en nuestros oídos espirituales, hoy pueda venir la sanidad, ¿verdad? Que hoy pueda venir la sanidad. Y dentro de eso también, pues, yo me recordaba de horadar la oreja que le hacían a los esclavos, ¿verdad? Les horadaban la oreja. También se recuerdan de que también se habla de que el apóstol Pedro, cuando querían llevarse al Señor Jesús, le voló la oreja a uno de los romanos, creo que era, ¿verdad? Y el Señor se la pegó. Malco, ¿verdad? ¿Y qué significa Malco? ¿No saben? Yo tampoco. Vamos a investigar. Amén. Amén, pero ya mejor perdimos el hilo más. Perdimosla. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición hoy, ¿verdad? Así que oremos. ¿Por qué no pone sus manos en sus oídos, en sus orejas, y que hoy venga el Señor y nos ministre, ¿verdad? Que nos ministre y que nos quite toda sordera espiritual, que podamos oír y escuchar, oír y escuchar. Digámosle así al Señor: Padre, aquí venimos juntamente con tu pueblo, Señor, a darte gracias por tu palabra. Nosotros anhelamos, Señor, oír tu palabra, escuchar tu palabra. Anhelamos oír, escuchar tu voz. Queremos estar atentos. Tal vez el ejemplo que se me viene ahorita, Señor, es cuando tú le hablabas a Samuel, Padre, a tu profeta, Señor. Nosotros nos tocó vivir en esta era, Señor. Tú nos enviaste a este tiempo, Padre, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Oh Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz. Señor Jesús, queremos escuchar tu voz. Padre, queremos escuchar tu voz, y si nos concedes poder escucharla audiblemente, nosotros seríamos muy felices, Padre. Ayúdanos, Padre, que venga hoy tu sanidad, Señor, a nuestros oídos. Si hay alguna falencia, si hay alguna enfermedad espiritual en nuestros oídos, que hoy venga tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy sean horadadas las orejas de todos los que estamos hoy acá, Señor, porque anhelamos ser tus esclavos, doulos por amor. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tus bendiciones. Te doy gracias porque nos permitiste estar hoy Anhelo aquí en la habitar casa en tu casa para siempre para y poder rendirte. refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.